Hoy les voy a hablar acerca de cómo transferir datos de Revit usando reportes hacia Python, específicamente hacia Pandas. Si no conocen qué es Python o qué es Pandas, al final del video les hablo un poco al respecto. El asunto es que he venido tratando de transferir datos desde los reportes de Revit hacia Python directamente, parecido a como hicimos en el video de cómo transferir datos desde Revit hacia Excel. Mediante un reporte CSV importamos los datos numéricos para después procesarlos. Solo que había venido teniendo un problema que me tuvo pegado varias semanas antes de poder resolverlo. Este es el código que venía usando para procesar los archivos de Python y mis entradas eran relativamente simples. Era simplemente un archivo datos CSV sacado directamente de un reporte de Revit. Construyo el nombre del archivo. Aquí declaro el data frame de Pandas y posteriormente leo el archivo desde Revit hacia Pandas. Solo que al tratar de hacerlo tenía el siguiente problema. Aquí tengo mi archivo listo para leer y voy a decirle a Python que lo lea. Al revisar la información que lee del archivo de Revit, obtengo únicamente datos en blanco, puros NaN, como si no hubiera información en el archivo. Sin embargo, el archivo sí tiene datos perfectamente buenos, como podemos ver acá. Y el separador está bien, está en tabulador. Hice todo tipo de revisiones para ver qué es lo que está pasando y por qué me estaba dando datos nulos en este data frame de Pandas al tratar de importar datos desde Revit. Y no le encontraba por qué era el asunto. En Excel resulta que no tenía ningún problema en absoluto. Como hicimos antes, lo arrastraba, lo dejaba caer y ahí están mis datos sin ningún problema dentro de Excel. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que Revit exporta los archivos CSV en un formato UTF de 16 bits, no el tradicional de 8 bits al que estamos acostumbrados. ¿Cómo me di cuenta de eso? Bueno, si cargo mi editor de texto aquí tradicional, que es el EditPad Pro, en un video anterior les había hablado de este editor, y yo le cargo a ese editor mi archivo de Revit y también este archivo que exporté desde Excel. Los dos archivos son muy parecidos. Uno tiene comillas, el otro no tiene comillas, pero eso no hace mayor diferencia en los CSVs. Lo que hace la diferencia de separación de campos es el tabulador. El problema lo descubrí cuando me pasé a ver estos archivos en formato hexadecimal. Este es el archivo que sale de Excel. Y si lo paso a hexadecimal, vean que es bastante directo. Aquí obviamente no se entienden los datos, se ve un montón de números, un montón de letras. Sin embargo, aquí en la interpretación de texto, de eso podemos ver que están los diferentes datos y están estos caracteres. Estos puntos son los tabuladores que separan los campos y que inserta Revit. Y el formato del archivo es el tradicional, como esperaríamos cualquier otro archivo: un campo, un tabulador, el siguiente campo, un tabulador. Ese es el archivo que nos salvó Excel. Ahora veamos el de Revit. El que sale directamente de Revit, si lo pasamos a hexadecimal, vemos que tiene un formato totalmente diferente al de Excel. Este es el de Excel. Vean que el texto es bastante limpio y bastante continuo. Pero vean este que sale de Revit. El que sale de Revit está lleno de estos caracteres nulos por todo lado. Estos puntos que aparecen aquí, que dice $0, es un carácter nulo y está lleno por todas partes de esos caracteres. Y adicionalmente tiene estos dos caracteres al inicio el archivo, que no debería tenerlos normalmente un archivo de texto en CSV. Investigando un poco me di cuenta que esta secuencia FFFE lo que hace es identificar un archivo UTF de 16 bits. Y ahí está el problema que estaba teniendo para importar los datos. Resulta que cuando usamos esta función readCSV dentro del data frame de Pandas, asume que estamos trabajando con un archivo formato UTF-8. Por eso, cuando corríamos el programa y esto trataba de leer el archivo de Revit en formato de 8 bits, se topaba con un montón de datos nulos que no podía interpretar. ¿Cuál es la solución para este problema? La solución para este problema es que la función
esta read CSV tiene un parámetro que se llama encoding, con el cual le podemos decir en qué formato viene nuestro archivo, en este caso salido de Revit. Y lo único que tengo que hacer para leer un archivo de Revit es agregarle este parámetro encoding igual UTF-16 a la rutina. Ya con eso, Pandas va a identificar correctamente el formato del archivo, y cuando yo lo leo, vean que aquí está ya la información y las columnas en el orden correcto y el formato correcto. Incluso aquí yo puedo habilitarle al final ese pequeño comando para que me escriba un archivo de Excel a partir de la información que leyó de Revit. Y aquí Python me escribe un archivo de Excel que, al abrirlo, aquí están todos mis datos a como los tenía en el reporte de Revit. Y ya con esto, con la información importada desde Revit hacia el data frame dentro de Python, pues puedo procesarla de ahí en adelante y hacerle todo tipo de operaciones, todo tipo de revisiones, chequeos, ajustes a los números para producir finalmente el archivo que yo ocupo de cantidades o de cualquier otro análisis para pasar ya sea a un reporte final o análisis gráfico en Power BI o en cualquiera de los módulos Seaborn o alguno de los otros que hay dentro de Pandas para ver cómo está estructurado mi modelo, si veo alguna irregularidad ahí, cosas por el estilo. Entonces, si están teniendo problemas para importar un formato CSV desde Revit hacia Python usando el módulo Pandas, recuerden de este parámetro encoding igual UTF-16, que tienen que agregárselo al comando a la hora de leer el archivo, si no, no les va a funcionar la lectura. Ahora sí, para los que no conocen qué es Python ni qué es el famoso Pandas, Python es un lenguaje de programación, que está muy orientado hacia analizar datos numéricos y procesar datos numéricos, aunque en realidad en este lenguaje uno puede hacer casi cualquier cosa, pero sí es muy fuerte en el tema de análisis de números y de cantidades. Este lenguaje de programación es muy fácil de aprender y se ha vuelto muy popular en los últimos años. Y dentro del lenguaje de programación Python tenemos un módulo o una librería que se llama Pandas, que es una librería especializada en análisis de números y que permite procesar grandes cantidades de números de una forma muy rápida, muchísimo más rápida de lo que uno podría procesar en Excel, incluso utilizando Visual Basic. Yo antes procesaba mucha información proveniente de Revit usando Visual Basic en Excel, y Pandas deja totalmente tirado en velocidad y en facilidad de uso a Visual Basic. La ventaja que tiene Pandas sobre Visual Basic es que Pandas está diseñado para manejar datos en estructuras llamadas data frames, que es una estructura muy parecida a una matriz. Si en algún momento tuvieron que usar álgebra matricial en la universidad o en el colegio, recordarán que el álgebra matricial le permite a uno hacer un montón de operaciones casi que al instante. Entonces Pandas nos habilita esa posibilidad. Entonces yo puedo procesar una columna con miles de números diferentes provenientes de mi modelo con un solo comando, sin tener que hacer ciclos, sin tener que hacer ese montón de enredos que hace uno en Visual Basic. Entonces se vuelve muy rápido y muy fácil trabajar reportes de Revit para postprocesamiento usando Python y usando Pandas. ¿Por qué usar Python y por qué no usar Assemble de Autodesk o cuantificar en Navisworks, algo por el estilo? Bueno, esas soluciones también sirven, no hay ningún problema con usarlas. El único inconveniente que tienen es que tienen que agregar una licencia más a sus facturas mensuales, porque tienen que pagar una licencia de Assemble o una licencia de Navisworks, dependiendo del paquete que tengan con Autodesk. Pero en general, si usan Assemble, ese va a ser el caso. Resulta que Python y Pandas son gratis. Simplemente entran a internet, los descargan, los aprenden a usar y los comienzan a usar para lo que a ustedes se les ocurra. ¿A dónde puede uno aprender a usar Python, a usar Pandas? Bueno, hay varias fuentes que les voy a dejar en los comentarios por si quieren meterse a investigarlas. Yo personalmente, para aprender lo básico de este lenguaje de programación, usé el tutorial de Mosh, que se los dejo ahí abajo. Ese es muy bueno y muy fácil de seguir. También pueden revisar el canal en YouTube que se llama Python Programmer.
Ese es otro canal muy bueno que trata de temas tanto básicos como avanzados de análisis con este lenguaje. Y una de las mejores fuentes para aprender pandas que he encontrado hasta el momento es el Handbook de Jake Van der Plas, que se puede leer completo en línea, y abajo en los comentarios también les dejo la dirección para poder buscar ese handbook. Así que si quieren tener una herramienta más para procesar sus datos de Revit y hacerles un análisis un poco más profundo a sus modelos, les recomiendo que investiguen este lenguaje de programación Python y que investiguen la librería Pandas dentro de Python para ver que vale la pena dedicarle el tiempo para aprenderlas, porque es muchísimo lo que se puede hacer y de manera muy fácil.